Mira, yo no tuve la suerte de heredar una biblioteca, sino tuve más bien la oportunidad de irla haciendo de libro en libro. Creo que fue a los 12 o 13 años que se me ocurrió comprar mi primer libro en una librería que había en el centro de Cuenca que se llamaba Librería Ecuador, en donde uno entraba y se sentía deslumbrado al ver la cantidad de volúmenes de libros que había sobre diferentes materias. Posiblemente el primer libro que compré fue un libro de literatura o un libro de historias o algo parecido. Y luego vinieron subsiguientemente las otras compras. Te diría que permanecía cotidianamente endeudado con el señor bibliotecario de la época, que además de ser una persona sumamente culta, era muy accesible frente a los jóvenes que, como yo, demostraban algún interés por la lectura. Esta es una biblioteca hecha a pulso, de libro en libro, de ahorro en ahorro, gastándonos los exiguos dineros que tiene un adolescente. Fuimos construyendo poco a poco esto, que ahora es ciertamente una biblioteca sumamente grande, que nunca pensé que llegaría a tener esta dimensión, pero que fue creciendo, creo que de acuerdo a sus propias necesidades, que es beneficiarse de la experiencia de otras personas, del conocimiento de otras personas. Es el descubrir el mundo, descubrir la vida, descubrir la naturaleza. Todas las circunstancias de un ser humano están reflejadas en los libros. No solamente formarse desde el punto de vista académico, conocer biografías, conocer el contenido académico que puede tener una publicación es absolutamente indispensable. Yo no concibo la vida sin la cercanía de los libros. Es como si fuera una vida solitaria, una vida, no sé, demasiado vacía, si es que no estamos en contacto con los libros. Mira, te voy a hacer una confesión que no he comentado con nadie, pero creo que la necesidad de la lectura viene de la soledad. Es decir, un adolescente que comienza recién a plantearse una serie de inquietudes. Yo era el primer hijo de una luego larga familia de 8 hermanos, pues no tenía mucho contacto ni relaciones de carácter social, y quizás esta necesidad de leer se vino como una forma de satisfacer la necesidad de una compañía. El libro es una compañía, pero además es una compañía agradable porque te va abriendo tu visión, tus horizontes, te va creando más inquietudes, y pienso yo que de allí surge esta vocación por los libros. Yo cuando entro en la biblioteca me siento como que entro a una especie de escenario de mi propia vida, y tú puedes darte cuenta que hay libros, por ejemplo, un poco antiguos que son de literatura, de aventuras, de respuestas a las preguntas que puede tener un joven frente al sexo, frente al amor, frente al erotismo. Es decir, yo entiendo ahí la primera fase de mi adolescencia y de mi juventud, en donde habían esas búsquedas de carácter humano que buscaban respuestas en las publicaciones de diferentes autores. Tú vas a ver, por ejemplo, que en la primera parte de mis libros, de la época de mis libros, hay muchas lecturas religiosas, hay orientaciones de obispos y hablaban sobre los temas de la juventud, etcétera. Yo creo que esa es una primera parte. Luego, conforme vas viviendo, también vas teniendo otras necesidades de carácter intelectual, y tus libros reflejan eso. Literatura un poco más madura, entramos ya en los premios Nobel, entramos en la literatura del boom de los años 60. Entonces es un recorrido vital que uno va haciendo el momento en que uno recuerda los libros que están en su estantería, que fueron la respuesta que uno buscaba en un determinado momento de su propia existencia. Y así vas a ver que luego tenemos muchas lecturas de carácter social, ya con las inquietudes propias de la juventud, literatura social, te digo, pensamiento social, escritores nacionales, escritores internacionales, pensamiento político, pensamiento sociológico, nuevos libros de historia. Conforme va creciendo la personalidad de uno, va también buscando respuestas intelectuales en los libros, y los libros en esto nos dan pues esta información, ese bagaje enorme que no puedes tener a veces en las personas naturales, por más geniales, por más generosas que sean en compartir el conocimiento con un joven, pues aquello no se reemplaza por el conocimiento de los libros. Pero hay uno que quiero contarte, no he contado esto a nadie, que lo he leído varias veces y que es para mí un libro sumamente importante. Son las Confesiones de Juan Jacobo Rousseau. Tú recuerda que Juan Jacobo Rousseau es uno de los pensadores del contrato social. Emilio son las obras de él que anticipan la Revolución Francesa. Este es un libro en donde él cuenta
con una sinceridad impresionante hasta sus intimidades más particulares y luego todo su pensamiento y toda su madurez. Es un personaje extraordinario. Lo leí cuando era muy joven, quizás no le di todavía la suficiente importancia, lo volví a leer en la madurez y creo que lo leo cíclicamente cada 5, cada 7 años, vuelvo a leer este libro y cada vez encuentro en él muchas más sorpresas, mucha más riqueza, te ayuda a conocer la naturaleza humana con profundidad y cada vez eso es más deslumbrante. Mira, te mostré por ejemplo hace un momento el libro La Araucana de Ercilla, en donde me regaló recientemente un amigo que encontró entre la biblioteca de su padre y me trajo esa grata sorpresa y generosamente me participó de esta publicación. La Araucana, es decir, la primera edición de La Araucana, la edición que hace Alonso de Ercilla para regalarle al rey de España, en donde se canto épico maravilloso de Lautaro y de Caupolicán. Es una edición, es la primera edición, es ciertamente un tesoro, y así puedes encontrar muchas publicaciones de este tipo que ya son parte más bien de este complemento que uno busca ya cuando ama los libros y quiere tener ediciones antiguas, la primera edición, revisar cómo se hacían las primeras publicaciones. Es parte ya de esta aventura maravillosa de buscar, de leer, de guardar, de conservar los libros que llegan a nuestras manos. Cuando te metes en el mundo de los libros y tienes este interés y esta devoción por ellos, luego vas no solamente quedándote en las lecturas contemporáneas, sino tratas de buscar libros antiguos que son una sorpresa para ti. Aquí vas a encontrar numerosas ediciones, por ejemplo, del Quijote, una enciclopedia de hace 200 años, libros que tienen 200, 300 años, que son ya más producto de este amor por los libros que tú tratas de tener en su versión original, que tratas de ver la edición más antigua, que quieres ver el empastado de cuero, esa tipología hecha a mano de uno en uno. Yo creo que es necesario volver al libro. Creo que a pesar de toda la posibilidad que tenemos de accesos a medios digitales, a publicaciones que están en internet y que podemos tenerlos en la computadora o en el tablet, es necesario volver al libro. El libro es esta fuente maravillosa de una cultura inmediata, es contar con el testimonio y la experiencia de otras personas, es sumergirse en la posibilidad de quienes se meten, por ejemplo, en las lecturas de aventuras de seres humanos que han tenido el privilegio de llegar a los rincones del mundo, de vivir las experiencias más variadas, y nosotros podemos nutrirnos de esa experiencia sin haber tenido la suerte de realizar el mismo periplo. Es descubrir algo que no necesariamente tenemos que vivir, sino que están en los libros y que nos pueden advertir sobre otras experiencias parecidas. La literatura, la cultura en general, yo creo que es absolutamente indispensable y quizás podría ser el capital más importante de un pueblo. Alguien decía que un pueblo no se le mide por la cantidad por el Producto Interno Bruto, que no se lo mide por la cantidad de minas, no se lo mide por los recursos que tiene acumulados, ni siquiera por las carreteras, ni siquiera por otras obras de esta naturaleza se la mide y se lo valora por su cultura. Y la cultura está íntimamente ligada a los libros. Volvamos a los libros, desarrollemos de mejor manera nuestra cultura, entendamos que el capital cultural es lo más importante que puede tener el ser humano.